el registro que ni el rey podía ver. Había un rey, una figura de poder absoluto. Su palabra decidía la vida y la muerte de sus súbditos. Estaba por encima de la ley. Nadie podía darle órdenes. Y sin embargo, en su reino existía una sola cosa, únicamente una, que ni siquiera él podía ver jamás. Lo que el rey dijo hoy. La expresión en su rostro durante un consejo. ¿Cuánto tiempo dudó antes de tomar una decisión? ¿Por qué perdió los estribos con un ministro? Incluso los momentos en que estaba equivocado. Todo quedaba registrado. Y nada de eso podía leerse mientras el rey siguiera con vida. El reino que construyó este extraño sistema fue Joseon, la dinastía coreana que duró 500 años. Hoy contamos la historia de uno de los registros históricos más notables del mundo, los Anales Reales de Joseon. Capítulo 1. Las personas que registraban cada día del rey. Joseon tenía una profesión distintiva, el zaguán, o historiador real. No eran simples escribientes. Eran personas cuyo trabajo era registrar las actividades diarias del rey en tiempo real. Cuando el rey celebraba una audiencia real con sus ministros, había un zaguán en la sala. Cualquier política que se decidiera, cualquier informe que se recibiera, cualquier cosa que dijera el rey el pincel del zaguán, nunca se detenía. El zaguán producía dos tipos de registros. El sillongi era el registro oficial de asuntos de Estado y reuniones. El sacho era el registro personal del zaguán más libre en forma y que contenía cosas difíciles de capturar en el registro oficial, la expresión del rey, el ambiente en el salón, las miradas entre ministros y la propia evaluación del historiador. Clave los zaguán ocupaban rangos entre el séptimo y noveno grado junior, relativamente bajos en la burocracia de Joseon. Sin embargo, independientemente del rango, sus registros eran intocables incluso por el rey. Bajo en estatus, enorme en autoridad. ¿Nunca podía el rey ver estos registros? En principio no. Los registros del zaguán no se reportaban al rey. En el momento en que un registrador pudiera ser visto por el gobernante, el registrador comenzaría a vigilar el rostro del gobernante. Y en ese momento, la verdad desaparecería. Joseon convirtió este simple principio en una institución. En la práctica, hubo reyes que intentaron leer los registros o presionar a los historiadores. Eso también es parte de la historia y el Silog registra esos intentos igualmente. De los anales, el Taeyeon Silog registra que Taeyeon se cayó de su caballo y luego ordenó que este incidente no fuera registrado por los historiadores de la corte. El hecho de que dio esa orden quedó registrado en el Silog. La orden de borrar algo se convirtió en lo que lo preservó. Esta es la esencia del sistema zaguán. Historiadores que registraban incluso la orden del rey de no registrar. Capítulo 2. Un sistema para controlar el poder. Joseon era un estado fundado en principios confucianos. En el pensamiento confuciano, el rey no es un ser absoluto. Es una figura a quien se confía el mandato del cielo para gobernar al pueblo, y su gobierno debe conformarse a estándares morales. Se seguía naturalmente de esta filosofía que las acciones del rey debían ser registradas y evaluadas por la posteridad. El rey también era colocado en una posición de responsabilidad ante la historia. Clave, el poder es juzgado por el registro. Esta era la base filosófica de la institución zaguán de Joseon. No espadas ni ejércitos, sino pinceles y documentos eran los instrumentos de la rendición de cuentas. Saber que las cosas desfavorables serían registradas era en sí mismo una forma de restricción sobre el comportamiento de un rey. Ser observado por ojos que no se pueden controlar completamente es diferente a creer que uno es completamente invisible. El proceso de compilación del Silog reflejaba este espíritu. Cuando un rey moría, el tribunal del siguiente rey establecía un organismo temporal llamado Silogcheon, la Oficina de Anales. Esta oficina reunía los registros Sacho de los Zaguán, el Seung-yongwon Ilgi y varios informes oficiales. Luego los organizaba y compilaba en el Silog final. Una vez terminado, el Silog se imprimía en múltiples copias y se distribuía a archivos llamados Sago en diferentes partes del país. Si uno ardía, si uno era saqueado, los demás permanecerían. El diseño institucional reflejaba una obsesión por mantener vivo el registro. De los anales reales de Joseon cubren 25 reinados y 472 años de historia, desde el rey Taejo hasta el rey Cheoljong. En términos de volumen físico, la versión del archivo Jongjoksan sola comprende 1.187 libros. En 1997, los anales fueron inscritos en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO.
Capítulo 3. ¿Cómo se hacía el Silok? Los Sacho escritos diariamente por los Saguan no se hacían públicos de inmediato. Estos registros solo se convertían en una obra compilada única tras la muerte del rey. Esa obra compilada es el Silok. El proceso de compilación pasaba por múltiples etapas. Los Sacho personales de los Saguan se recopilaban, se cotejaban con el Seongjongwon Ilgi y otros registros oficiales, y se organizaban en borradores sucesivos. Una vez completado el Silok final, los Sacho originales ya no eran necesarios. Y así Joseon realizaba un ritual distintivo. Sacho lavar los borradores. Los documentos originales eran físicamente lavados en agua y destruidos. Clave el Sacho no era simplemente descartar papel. Era una declaración: estos registros han sido absorbidos en el Silok final, y nadie puede examinar ni hacer un mal uso de los originales. Era simultáneamente una forma de proteger a los historiadores y de preservar la integridad del registro. Después de la ceremonia de lavado, los historiadores hacían una pulpa del papel y la liberaban en un arroyo que corría por el recinto gubernamental. Solo cuando ese ritual se completaba se consideraba terminada la compilación del Silok. Un principio más regía el Silok completado. Una vez terminado, nunca podía revisarse. Aunque al rey le resultara objetable el contenido, aunque los ministros plantearan objeciones, el contenido de un Silok compilado no podía cambiarse. Debe decirse, hay casos históricos donde los Silok fueron revisados o recompilados durante periodos de agitación política. La revisión del Gyeongsangun Ilgi tras el golpe de Jungjong es el ejemplo más prominente. Pero estos fueron reconocidos como excepciones, violaciones del principio, y esas violaciones fueron registradas. Nota: los registros de Gyeongsangun y Wanghaegon se llaman Ilgi, diarios, en lugar de Silok, anales. Esto fue deliberado, ambos fueron reyes depuestos, y el uso de Ilgi en lugar de Silok era una forma de marcarlos como gobernantes cuya legitimidad no era plenamente reconocida. Capítulo 4. Un rey que temía el registro Gyeongsangun. No todos los reyes aceptaron este sistema. Algunos se encontraban profundamente incómodos saber que el pincel de un historiador estaba apuntando hacia ellos en todo momento. El caso más extremo es Gyeongsangun. En 1498, Gyeongsangun desencadenó el Mosakwa, la purga de literatos de 1498. En la superficie, la causa fue que el historiador de la corte, Kim Il-sung, había incluido en su sacho el ensayo de su maestro Kim Jong-jik, Elegía por el duque de Yi. El ensayo era una crítica velada de la usurpación del trono del joven rey Dan-yong por el rey Sejo. Gyeongsangun lo declaró escritura traicionera que difamaba a la casa real y llevó a cabo una purga masiva de los académicos de la facción Sarim conectados a él. El punto crucial: el contenido de un sacho se convirtió en la causa de una purga política. Gyeongsangun había leído registros históricos privados que, por principio, un rey vivo nunca debería ver. Esta fue una violación grave del principio central de la institución. De los anales, decenas de personas fueron ejecutadas o exiliadas en el Muosawa. Kim Jong-jik, ya muerto, fue sometido a la profanación de su tumba, exhumar un cadáver para administrar un castigo póstumo. El Silok registra esto como consecuencia directa de que un rey en funciones leyera los sacho. Pero la supresión de registros por Gyeongsangun no se detuvo ahí. En el Gabha-sawa de 1504, la escala se expandió aún más. Habiendo sabido que quedaban registros de las circunstancias que rodearon la muerte de su madre, la depuesta reina Yun, Gyeongsangun, ejecutó a todos los conectados con esos eventos. Fue aún más lejos: impuso restricciones sobre lo que los Saguan podían registrar y celebró algunas reuniones sin historiadores presentes. Estaba intentando desmantelar el sistema de registro en sí. ¿Cuál fue el resultado? En 1506, Gyeongsangun fue depuesto en el golpe de Jungjong. El rey que había estado en el ápice del poder, el rey que había hecho el intento más violento de controlar el registro, se convirtió en uno de los gobernantes más duramente evaluados en toda la historia coreana. Clave: cada acto de Gyeongsangun que intentó borrar el registro terminó siendo registrado con más detalle. El intento de suprimir el registro preservó ese intento en el registro. El Silok sobrevivió al rey que intentó detenerlo. Capítulo 5. Un registro preservado a costa de vidas. 1592. Comenzó la guerra Imjin. Las fuerzas japonesas barrieron la península con velocidad devastadora. La capital cayó. El rey Seonjo huyó hacia el norte. En este caos, 200 años de registros acumulados de Joseon enfrentaron la destrucción. En ese momento, el Silok estaba almacenado en 4 archivos en todo el país,
el Chunchugwan en la capital Hanyang, el archivo de Chungju, el archivo de Seongju y el archivo de Jeonju. Este sistema de 4 archivos había sido completado durante el reinado del rey Sejong. A medida que avanzaba la guerra, 3 de los 4 archivos ardieron. Los archivos de Chunchugwan, Chunju y Seongju y las copias del silo que contenían se convirtieron en cenizas. Solo quedó el archivo de Jeonju, pero las fuerzas japonesas continuaban moviéndose hacia el sur. Jeonju no era segura. En ese momento, 2 hombres dieron un paso al frente, An Ui y Song Hongrok. El día 22 del sexto mes de 1592, An Ui, entonces de 64 años, y Song Hongrok, entonces de 56 años, cargaron el Silok del archivo de Jeonju junto con el retrato real del rey Taejo en más de 30 bueyes y caballos, y partieron hacia la montaña Naehangsan en Jeongeuk. Eran simples académicos confucianos sin cargo oficial. El Silok solo comprendía 784 volúmenes en 614 libros en 47 cajas. Después de mover el Silok profundamente en Naehangsan, los 2 hombres no se fueron. Durante más de un año, montaron guardia alternada sobre los registros. Cuando las fuerzas japonesas se acercaban, los movían más profundo en la montaña, primero a Eunbongam, luego al aún más remoto Biraeam. El relato de sus acciones sobrevive en un documento que el propio An Ui escribió el Imhye-gisa, registro de los años Im y Haye, 1592 y 1593. Este documento fue preservado por los descendientes de An Ui durante generaciones y llegó al conocimiento público en 2011 cuando un descendiente lo donó al Museo de la Ciudad de Gyeongju. En 1593, An Ui y Song Hongrok entregaron el Silok al gobierno de Joseon después de más de un año de custodia. Los registros fueron trasladados durante la guerra a Myeongsan y la isla Gangwa, y eventualmente sobrevivieron. Clave, después de la guerra, Joseon usó la única copia sobreviviente de Jeonju para reimprimir el Silok en 4 conjuntos adicionales. Y esta vez los archivos se colocaron en lo profundo de las montañas Taebaeksan, Odaesan, Myeongsan, el Manisan de Gangwa. Nunca más el Silok se guardaría en un lugar de fácil acceso. An Ui murió en 1596 habiendo confirmado que el Silok estaba a salvo. Song Hongrok vivió hasta alrededor de 1600. Ninguno de los dos recibió altos cargos ni fama duradera por lo que hicieron. Pero sin el año que pasaron montando guardia, alternada en las montañas de Naehangsan, no sabríamos nada de los primeros 200 años de la historia de Joseon. Capítulo 6. Comparado con el mundo. Otros países también mantenían registros. China tenía los Xilu de la dinastía Ming. Japón tenía sus registros imperiales. ¿Qué hacía entonces diferentes a los anales reales de Joseon? Primero, es el único original superviviente de su periodo real. Los Xilu de la dinastía Ming China comprenden aproximadamente 2.900 volúmenes más en número unitario, pero lo que sobrevive hoy son copias hechas en la era moderna. Los registros comparables de Japón también han perdido sus originales. Los anales reales de Joseon son los únicos anales del tipo Silok en el mundo para los cuales los originales producidos durante la propia dinastía han sobrevivido intactos. Segundo, Joseon fue el único país que mantuvo realmente el principio de que ningún rey posterior podría leer el Silok. China y Japón también compilaron anales reales. Pero el principio de que los reyes posteriores no podían ver el registro completado fue un principio que solo Joseon mantuvo en la práctica. Es por eso que los anales reales de Joseon contienen relativamente poca distorsión deliberada u omisión selectiva. Tercero, los anales registraban cosas desfavorables para el rey. La mayoría de los registros reales en la historia fueron escritos para celebrar los logros del gobernante, o al menos para justificarlos desde la perspectiva del gobernante. Los anales reales de Joseon son diferentes. Contienen los errores del rey, sus juicios equivocados, las críticas de los ministros y las propias contradicciones del rey. Los anales reales de Joseon fueron inscritos en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO en 1997, junto con el Hunminjeongeum, el documento que describe la creación del alfabeto coreano. Hoy los anales han sido completamente digitalizados y son accesibles gratuitamente para cualquier persona en línea. Final, el registro permanece. Si un rey supiera que cada una de sus acciones está siendo registrada, ¿qué decisiones tomaría? Los reyes de Joseon siempre supieron que alguien los estaba observando.
que el pincel del historiador nunca se detenía, que el registro los sobreviviría y sería juzgado por quienes vinieran después. Ese conocimiento no los hizo gobernantes perfectos. Taeyong ordenó que su caída del caballo no se registrara. Yonsangun leyó los sacho y ejecutó ministro. Pero cada uno de esos actos, incluyendo las órdenes de borrar, terminó en el Silog. En el verano de 1592, mientras la guerra consumía el país, dos ancianos cargaron libros en bueyes y caballos y caminaron hacia las montañas. Nadie les había ordenado ir. Fueron porque creían que este registro no podía desaparecer. Los libros que Anhui y Song Hongrok custodiaron, con guardias alternas en la montaña Nai Hang San, son el fundamento sobre el cual podemos contar hoy la historia de Joseon. El poder no dura para siempre. Las dinastías terminan, pero los registros permanecen. Joseon creía que había algo más fuerte que la espada, algo que durase más que el poder. El registro.